aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta a la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30
7:30 p.m. todos los viernes por la noche. También para anunciarles que nuestro nuevo tema, basado en el libro La Cena del Cordero, que habla de la misa, que es el cielo en la tierra, estudiada desde su punto de vista bíblico. Muy pronto, hermano y hermana que me escuchas, en esta misma estación, no te la pierdas. Cuando terminemos este Evangelio de San Juan, comenzaremos con el próximo tema. Bueno, decíamos que estamos en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículo 10, donde se lee: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Hermanos, nuestra pesca, que antes fue infructuosa, ahora es fecunda, porque hemos escuchado el mandamiento del amor. La palabra pesca hasta ahora se refería al Señor Jesús, que se entregó a los que querían capturarlo, según Juan capítulo 7. También otros hermanos pescados por el amor, gracias a nuestro testimonio, han llegado a ser como Él, que se convierte en alimento para la vida del mundo. Este es el fruto de la misión, que transforma a los hombres en hijos, que saben amar a los hermanos, como el Hijo los ha amado, el Hijo de Dios. El imperativo está en plural, como en el versículo 6, donde se lee: echen las redes. Todos los discípulos participan por orden directa del Señor. En la fatiga y en el fruto, el apóstol Pedro se distingue como por su iniciativa de dar buen ejemplo y de mantener la unidad de la red. Y el versículo 11 se lee: subió Simón Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro ahora sale del agua donde se ha sumergido, como el Señor Jesús en su bautismo, según Marcos capítulo 1. Ahora Simón se convertirá en Pedro con su nombre nuevo. Seguimos leyendo el versículo. Sacó la red a tierra. El apóstol Pedro ya no saca la espada para matar, según Juan capítulo 18, sino que saca hacia la vida la gran multitud de creyentes, porque él también, como todos, ha sido atraído por el amor del crucificado, según Juan capítulo 12. La red tiene unido el fruto de la pesca mientras es sacado a tierra, donde está el Hijo de Dios. Este había rogado al Padre Celestial para que los creyentes fueran uno en el amor, según lo anuncia Juan capítulo 17. Seguimos leyendo el versículo. Llena de peces grandes 153. Se subraya la abundancia de la pesca. Estos peces, hermano que me escuchas, atraídos por el Hijo de Dios levantado en la cruz, según Juan capítulo 12, son asimilados a Él, que es pan y pez, que se ofrece por la vida del mundo. La cifra ciertamente tiene un significado. Existen varias interpretaciones, nuevas y antiguas, más o menos plausibles. Ofrecemos algunas para mostrar su variedad infinita. Este gran santo católico San Jerónimo, al comentar al profeta Ezequiel en su capítulo 47, dice que los zoólogos contaban 153 especies de peces. Por consiguiente, la cifra indicaría la totalidad de los hombres. El gran santo católico San Agustín
anota que 153 es la suma de los números naturales del 1 al 7. Por su parte, el número 17 es la suma de 10 y 7, que representa respectivamente el decálogo de la ley y el Espíritu Santo con sus dones. El número 153 indicaría todos los que se han salvado. Ellos, con la gracia del Espíritu Santo, cumplen la ley mosaica, que ya no es para la muerte, sino para la vida. Además, hermano que me escuchas, se puede observar que el número 10 es el número de la comunidad, la red, símbolo de la iglesia. Es la comunidad que contiene la multitud de los creyentes que son llevados a la salvación. Una interpretación ulterior llama la atención sobre el hecho de que 17 es la suma de 5 y 12. Además, que recuerdan el don del pan en el mar de Tiberíades, donde de los 5 panes sobraron 12 canastos, en Juan capítulo 6. Gracias a la misión, la multitud de los hombres se convierten en Eucaristía, asimilada al cuerpo del Hijo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Y aún siendo tantos, todos los hombres, y son tantos, están en red, reunidos en la unidad. La misión del Hijo de Dios es reunir en la unidad a los creyentes, según Juan capítulo 10. Esta unión, hermano que me escuchas, es útil recalcarlo, nunca es uniformidad ni homologenación, como si fuera una mezcla indistinta de individuos, sino libertad en la distinción propia de las personas que se aman. Seguimos leyendo el versículo. No se rompió la red. El verbo romper recuerda la palabra cisma, la división al interior de la comunidad. Esta unidad no se les lacera, porque está en el amor que acepta y mantiene toda diversidad. No se ha de romper, como la túnica inconsutil, tejida de arriba abajo, tejida de una sola pieza, según Juan capítulo 19. Dividirse entre hermanos es dividir el cuerpo del Hijo de Dios. También por eso sus heridas permanecerán abiertas hasta cuando un solo hombre en el mundo quede excluido de la comunidad de los creyentes. Hermanos, en la última cena, el Señor Jesús había orado para que fuéramos uno con Él y con el Padre Celestial, perfectos en la unidad, para que el mundo sepa que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Solo a través de la unión de los creyentes se conoce al Padre Celestial, que es común a todos nosotros. La credibilidad de Dios está confiada al amor entre nosotros. Las divisiones interiores en el grupo son el gran pecado. Oscurecen ante el mundo la gloria de Dios, la unidad perfecta entre el Padre Celestial y el Hijo, en el mismo Espíritu Santo. Y el versículo 12 se lee: vengan y coman. Hermanos, el Señor Jesús invita al banquete, que es la comida eucarística,
que, al unirnos al Hijo de Dios y al Padre Celestial, en el único amor, nos hace entrar en el seno de la Santísima Trinidad. Contra toda expectativa, lo dice Lucas capítulo 17, cuando el siervo vuelve al trabajo, su señor lo invita a la mesa, se ciñe el vestido y se dedica a servirle. Aquel que nos ha lavado los pies siempre está en medio de nosotros como el que sirve, lo anuncia Lucas capítulo 22. El Señor no puede ser sino siervo. Él, que lo es todo, no necesita nada. Y por ese amor se entrega totalmente al servicio de los otros. La misión parte de la Eucaristía y lleva a la Eucaristía. En ella, hermano que me escuchas, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana, se come y se agradece todo lo que ha sido un don, como anticipo de lo que será ulteriormente un don en virtud de esa comida y acción de gracias. Seguimos leyendo el versículo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Para el que participa de la Eucaristía, que recibe y da amor, es evidente que es el Señor. El reconocimiento del Señor Jesús viene de la comunión con Él, de comer y vivir con Él. Entonces lo vemos, porque Él vive y nosotros vivimos, según Juan capítulo 14. Hermanos, partir el pan, haciendo memoria y viviendo de su amor a nosotros los creyentes, nos abre los ojos y nos lo hace reconocer. Lo anuncia Lucas capítulo 24. En esa hora hay una alegría que ninguno nos puede quitar, porque bebemos en la fuente del amor. Ha llegado ese día en el cual ya no le pedimos nada, según Juan capítulo 16, porque lo tenemos todo. Nuestra alegría es completa, porque es su alegría, lo anuncia Juan capítulo 17. Seguimos leyendo el versículo. ¿Quién eres tú? Era la pregunta dirigida a Juan el Bautista en Juan capítulo 1 y luego al Señor Jesús en Juan capítulo 8. El Bautista respondió, yo no soy. Y Jesús respondió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Pues, siguiendo el próximo lo que dice el versículo, pues sabían que era el Señor, como el discípulo amado. Ahora también los otros reconocen a yo soy, al Señor. Es el banquete de la nueva alianza, que nos salva del mar de nuestros fracasos y nos ofrece el perdón de los pecados. Aquí, todos los creyentes conocemos al Señor, desde el más chico hasta el más grande, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Es aquel que hace revivir los huesos secos. Nuestras tumbas las abre y nos hace descansar sobre la tierra. Entonces sabrán de que yo soy el Señor. Lo digo y lo hago. Oráculo del Señor, lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 37. Ahora, cuando lo que fue
preanunciado se ha cumplido. Al ver su amor, también nosotros lo amamos y cumplimos su mandamiento de amarnos los unos a los otros, que anuncia Juan capítulo 14. En esto consiste su regreso a nosotros, que nos lo hace ver porque Él, el que vive en nosotros los creyentes que lo amamos, según Juan capítulo 14. Hermanos, el evangelista Juan evita decir que los discípulos ven al Señor. Se dice 3 veces que se manifiesta, pero como preludio de su manifestación sucesiva a los creyentes que no lo han visto, según Juan capítulo 20. Los primeros lo han visto con los ojos de la carne y han sabido con el corazón que Él es el Señor. También nosotros los creyentes, como los discípulos de este relato, sabemos que el Señor está presente. Con los ojos vemos solamente brasas y pan y pescado. Es el banquete que Él ha preparado. Pero lo reconocemos por el fruto abundante de la abundancia a su mandato, que nos hace participar activamente en el don que es la entrega que Él hace de sí mismo en su comida. Y el versículo 13 se lee: viene entonces Jesús. Hermanos, antes el Señor Jesús estaba de pie en la orilla. Es el resucitado que ya ha llegado a la tierra, que ha vuelto al Padre celestial y está presente entre los creyentes. Ahora se dice que viene como en Juan capítulo 20. En efecto, el resucitado viene a nosotros en la Eucaristía. Él es el que viene, que continuamente viene a nosotros los creyentes en el memorial de su amor. Solamente espera ser acogido para acogernos consigo en el seno del Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Hermanos, la expresión recuerda el don de los panes y de los peces de Juan capítulo 6. Tomar el pan y dar son las palabras de la Eucaristía, donde recibimos el pan del cielo que da vida eterna. El que lo come entra en comunión con Él y vive de Él, como Él vive del Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 6. Hermanos, este pan nos hace capaces de amar como Él nos ha amado. Entonces Él permanece en nosotros como nosotros en Él, según Juan capítulo 14. Es el cumplimiento en nosotros de los creyentes del don del Hijo de Dios. Los verbos conjugados en el presente. En cambio, en Juan capítulo 6, donde están en el tiempo pasado, indican que la presencia ya es siempre actual. En este banquete, hermano que me escuchas, además del pan y del pez que el Señor Jesús ha dado como don, está también todo lo que hemos pescado, que sirve como alimento, que se añade al que Él nos da. Esta añadidura es nuestra respuesta a su don,
que nos hace participar plenamente de su naturaleza como hijo de Dios, que, así como recibe del Padre Celestial, así da a los creyentes amor y vida. Hermanos, la Eucaristía nos involucra a nosotros y a todos aquellos a los que nos dirigimos, hasta abarcar el mundo entero, representado en la multitud de peces. Hay una relación estrecha entre la Eucaristía y la misión. No existe misa sin misión, nos dice Juan capítulo 20. Y no hay misión sin misa. Por eso, hermano que me escuchas, todo creyente es enviado a los hermanos para llevarles el amor del Padre Celestial. Y en el versículo 14 se lee: esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos. De este modo, la tercera vez y la definitiva, después de la primera que tuvo lugar la tarde de la Pascua y la segunda 8 días después, se manifestó el Señor a los discípulos reunidos. Las tres manifestaciones, que son graduales, indican el paso de la que estaba reservada a los primeros que creen porque ven, y la que se dirige a nosotros que no vemos y creemos. En medio de esta experiencia del apóstol Tomás, que está entre el primero y el tercer modo de presencia del resucitado, se habla de las tres manifestaciones de los discípulos, omitiendo la manifestación a María Magdalena. No porque sea única y reservada, sino porque indica la dimensión profunda de todo encuentro con el Señor Jesús que se cumple en el amor. Seguimos leyendo el versículo. Después de resucitar de entre los muertos, hermanos, el encuentro con el Señor Jesús, resucitado entre los muertos, nos resucita de la muerte y nos comunica su amor al Padre Celestial y a los hermanos. Aquí termina la primera parte del capítulo 21, que muestra cómo ya el Señor se manifiesta de modo perenne en su comunidad. Y el versículo 15 se lee: después de haber comido, hermanos, comienza la segunda parte del relato, que después de la misión y del banquete eucarístico, toca el meollo de las relaciones al interior de la comunidad. La participación del cuerpo entregado es para los discípulos principio de comprensión y norma de acción. El pan abre los ojos sobre el Señor, pero también sobre sí mismo y sobre el discípulo amado. Su diferencia emerge ya en la pesca. El apóstol Pedro toma la iniciativa que los otros siguen. Se arroja al mar y saca a tierra la red sin que se rompa. Mientras el otro discípulo es el primero en reconocer al Señor. En esta segunda parte, hermano que me escuchas, se explicita la relación del apóstol Pedro con el Señor Jesús y con los hermanos, y en particular con el otro discípulo. Se trata del servicio del apóstol Pedro, de su seguimiento y de su martirio. Su ministerio es visto en íntima relación con el otro discípulo, aquel a quien el Señor Jesús amaba. Todo aspecto institucional es animado y medido por el amor, pues de lo contrario, no tiene nada que ver con el Señor Jesús ni su mandamiento. La iglesia, hermano que me escuchas, es una institución que tiene el amor
como principio y como fin la libertad. Seguimos leyendo el versículo. Dice Jesús a Simón Pedro. Se forma un diálogo cerrado, con 10 intercambios de palabras entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro. El tema es su función como guía y guardián de la unidad, que ya había salido a flote durante la pesca. Después del diálogo, centrado en el amor, hay una llamada a seguir al buen pastor, que da la vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús se dirige al apóstol Pedro, al interior de la comunidad de los discípulos. Queda todavía abierta la herida de su triple negación, que el Señor Jesús había predicho en Juan capítulo 13. Pero esta no es la palabra definitiva. Su pecado lo abre a una historia nueva. Lo hace capaz de comprender el misterio del Señor como perdón y de la debilidad propia y ajena como lugar de mayor amor. Seguimos leyendo el versículo. Simón de Juan. El Señor Jesús lo llama con el nombre suyo y el de su padre, como al comienzo en Juan capítulo 1. Después de la expresión del amor y de la fidelidad del Señor hacia él, el apóstol Pedro llegará a hacer lo que le fue dicho en el primer encuentro. Seguimos leyendo el versículo. ¿Me amas más que estos? Impresionan estas palabras dirigidas al apóstol Pedro y a cada uno de nosotros los creyentes que la escuchamos. Produce ternura un Dios que me pregunta, ¿me amas tú? Después de que nos ha revelado en la cruz su amor extremo, ya puedes poner sin temor esta pregunta, que es fundamental para todo el que ama. El amor desea ser amado. La pregunta del Señor Jesús puede significar, ¿me amas a mí más de lo que amas a estos? O bien, ¿me amas a mí más de lo que estos me aman? Ciertamente, el autor se refiere al segundo sentido, aludiendo a la pretensión del apóstol Pedro que había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no, en Marcos capítulo 14. En efecto, hermano que me escuchas, le había expresado su amor hasta dar la vida por él en Juan capítulo 13. Se había expuesto por defenderlo en el huerto de Getsemaní y lo había seguido dentro del patio del sumo sacerdote Anás, dispuesto a todo, excepto a negarlo, en Juan capítulo 18. El Señor Jesús usa la palabra agapao, que indica el amor originario y gratuito con el cual Dios tanto amó al mundo, que hasta dar a su Hijo, en Juan capítulo 3. El amor extremo con el cual el Señor Jesús nos ha amado, según Juan capítulo 13, que es el mismo con el que el Padre Celestial nos ama a nosotros, según Juan capítulo 15. Es el amor con el cual ahora también nosotros los creyentes podemos amarnos los unos a los otros, según Juan capítulo 13, hasta entregar la vida. Es ese amor cuya fuerza es la debilidad del que expone, del que dispone y da la vida, la propia vida por el mundo. Le lava los pies y se entrega sin reservas,
como en el bocado ofrecido a Judas Iscariote. El Señor Jesús le pregunta al apóstol Pedro si ha acogido el amor que le ha mostrado. Ahora, después de la cruz, puede comprenderlo. El Señor Jesús le pregunta al apóstol Pedro si lo ama más que a los otros para dar el justo peso a su pretensión de ser mejor que los suyos. Pero no solo esto. El amor tiene como resorte el más. Es siempre una competición, pero no con los otros, sino consigo mismo. Para superar el egoísmo, para superar el orgullo, para superar el miedo. El amor es siempre algo más. Si no crece, disminuye en la humildad y en la entrega. Es nuestra participación en el magis propio de la majestad del Dios amor, a imagen del cual hemos sido creados. De hecho, hermano que me escuchas, nuestro corazón está impulsado por el deseo insaciable de un más que no tiene fin. Lo que termina es finito, pero no perfecto. Este más, hermano que me escuchas, sello divino del hombre, es su destino tormentoso, de felicidad o de condenación. Marca el progreso de su historia si se invierte en el amor, el regreso si se invierte en el egoísmo. La escena que alude a la negación de Simón Pedro recuerda la palabra del Señor Jesús a Simón el fariseo a propósito de la pecadora. ¿Quién amará más? La respuesta es aquel a quien perdonó más, según Lucas capítulo 7. Hermanos, ninguna persona religiosa está en condiciones de comprender esto que es tan obvio, porque está dedicada a la propia perfección y al propio amor a Dios, más que a la perfección de Dios y a su amor a Él. El apóstol Pedro, aunque está dispuesto a morir por el Señor Jesús, no estaba dispuesto a aceptar que Él le lavara los pies. Nuestro amor es respuesta al amor recibido, proporcional a Él. Y el amor recibido se realiza sobre todo en el perdón, donde revela su esencia de gratitud, amando lo que no es amable. Seguimos leyendo el versículo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La respuesta afirmativa del apóstol Pedro no se basa en su seguridad de dar la vida por el Señor Jesús. Se basa en lo que el Señor sabe. Le había predicho su caída, pero también que lo seguiría más tarde en Juan capítulo 13. El apóstol Pedro, hermano que me escuchas, deja a un lado la emulación con los otros. No responde al más que estos. Además, no usa la palabra del Señor Jesús agapao, sino pileo, que significa ser amigo. No es una simple variante estilística. El verbo agapao indica el amor que entrega la vida. El origen de este amor es solo Él, el Señor. Cuando aceptamos que Él nos lave los pies,
entonces también nosotros podemos amar como Él. El verbo pileo añade matices de amistad y reciprocidad efectiva o afectiva, que ya es posible porque hemos acogido su amor absoluto. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen los que les mando, para que se amen los unos a los otros como yo los he amado, nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Seguimos leyendo el versículo. Apacienta mis corderos. Gracias a la experiencia del amor que ha recibido, el apóstol Pedro es asociado a la misión del buen pastor. El ser pastor no es un honor, sino una carga. Brota del peso del amor, de ese peso de amor que es conocido solamente de aquel a quien se le ha perdonado más. El apóstol Pedro es colocado al servicio de la unidad entre los hermanos. ¿Por qué? En su pecado perdonado, tiene conciencia del amor de Cristo. Por eso su ministerio estará marcado por el perdón y la reconciliación. Su preeminencia no está en el dominio, sino en el servicio de misericordia y de perdón, según Juan capítulo 20. La institución y el amor nunca se han de separar. Sin el amor, toda institución es perversión. Aún más, mientras más perfecta es la institución, más grande la perversión. La iglesia, hermano que me escuchas, es una institución que tiene como finalidad la de amar al creyente para que sea libre al amar. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. La palabra apacienta está en conexión con la pastura, el alimento que hay que proporcionar a la grey. El verdadero alimento es la carne de aquel que entregó su vida por los creyentes. La palabra y el pan son el alimento que hay que garantizar. Es palabra que se hizo pan. Ese pan que es la misma palabra que se da. Seguimos leyendo el versículo. Corderos. Hermanos, la palabra corderos recuerda el Cordero de Dios en Juan capítulo 1. Los discípulos del Señor Jesús son identificados con Él. Aquí se habla de corderos pequeños y después se habla de ovejas ya grandes. Los dos términos contrapuestos indican la totalidad que conjuga juntamente la distinción y la igualdad. El apóstol Pedro está llamado a ser pastor en el seguimiento del Señor Jesús, entrando por esa puerta que es Él mismo, o sea Jesús, según lo relata Juan capítulo 10. Como nuestro pastor es el Cordero que cargó sobre sí el pecado del mundo. Así, todo pastor es una oveja que sabe que el buen pastor entregó su vida por ella. Hermanos, el apóstol Pedro es pastor bajo la señal del perdón, que primero ha recibido y que luego ha otorgado. Y el versículo 16 se lee, vuelve a decirle por segunda vez. No basta una vez. La pregunta del Señor Jesús será repetida una vez más.
La conciencia de su amor debe ser sin limitaciones, como nuestra fragilidad y nuestra capacidad de olvido. Seguimos leyendo el versículo. Simón de Juan, ¿me amas? El Señor Jesús repite la misma pregunta, omitiendo las palabras más que estos. El apóstol Pedro, en su experiencia de traición, ya está curado suficientemente de la pretensión de ser mejor que los otros, pero todavía no está curado de la desconfianza que le impide amar. El más del amor es proporcional al menos del orgullo, pero también el más de la confianza. De lo contrario, la humildad se convierte en máscara de pusilanimidad en lugar de ser un estímulo de la magnanimidad del Señor Jesús. Las palabras entre el Señor Jesús y el apóstol Pedro, la palabra entre Jesús y Simón de Juan son un diálogo de sanación. El viejo Simón, tan generoso y de buena voluntad, como frágil y presumido, viene a la luz como Pedro, viene a ser estable como la roca, de la cual ha sido sacado, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 51. Hermano de aquel que es la piedra, como está en 1 Corintios capítulo 10. Desechada por los constructores y convertida en piedra angular, según Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 12, Hechos capítulo 4. Seguimos leyendo el versículo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. La segunda respuesta del apóstol Pedro es idéntica a la primera. Confirma la propia amistad, basada no sobre sí mismo, sino sobre aquel que lo sabe todo. El Señor Jesús, además de la traición de Judas Iscariote, sabía también de su negación antes que él sospechara de su posibilidad. Su conocimiento divino es el elemento común de las tres respuestas del apóstol Pedro. Seguimos leyendo el versículo. Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús reitera su confianza con él. Con respecto al versículo 15, hay la variante ovejas en lugar de corderos. El término apacentar indica la acción del pastor que guía la grey, según el Salmo 23. El Señor Jesús entrega al apóstol Pedro los pequeños y los grandes, los corderos y las ovejas, para que los provea de alimento, guiándolos a los pastos. El apóstol Pedro queda asociado al servicio del Señor Jesús, pero sin sustituirlo. No le dice que es pastor. El pastor es único. Es el Cordero que ha entregado su vida por todos y a todos. El apóstol Pedro debe conducir la grey a ese pasto donde el Señor es pastor y pasto. Este servicio está en conexión con la experiencia del amor gratuito de aquel que le ha lavado los pies. El Señor Jesús habla siempre de mis corderos, de mis ovejas. Hermanos, los corderos y las ovejas son siempre y solamente del Hijo de Dios y del Padre Celestial. La grey no le pertenece a él, o sea, a Pedro. No es el dueño, sino el siervo de su fe. Lo dice 1 Juan, capítulo 5. La grey es del mismo Dios,
que comunica a todos y a cada uno su gloria, según Juan capítulo 17. Y en el versículo 17 se lee, le dice por tercera vez. Esta tercera vez queda subrayada en su diversidad con respecto a las otras y recuerda la triple negación, según Juan capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo 17. Simón de Juan, ¿me quieres? Jesús ahora lo interroga acerca de aquello que el apóstol Pedro había afirmado 2 veces. ¿Está seguro de que es amigo de él? Quiere hacerle explicitar que esta seguridad existe, pero no deriva de su bondad, sino de la expresión de la triple negación, o de la experiencia de la triple negación. Gracias a esta negación, ha experimentado el perdón de aquel que lo conoce mejor que lo que él se conoce a sí mismo, porque lo ama más que a sí mismo. Solo entonces está seguro de que nada podrá jamás separarlo del amor de Dios, no de su amor a Dios, sino del amor que Dios le tiene a él en Cristo Jesús, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Su seguridad ya no es presunción, porque está basada en el tú sabes. Seguimos leyendo el versículo. Se entristeció Pedro de lo que le preguntara por tercera vez. Hermanos, el apóstol Pedro se entristece al recordar su infidelidad. Sin embargo, esta es precisamente el fundamento de su amor, más como Jesús le había preguntado antes. Es en su infidelidad donde experimenta quién es el Señor, fiel y misericordioso. El apóstol Pedro considera todavía su infidelidad como sombra, fuente de tristeza, no como luz y la alegría del perdón. Por eso, el Señor Jesús continúa con él el diálogo de la sanación. El servicio del apóstol Pedro, que mantiene la unidad de los creyentes en la fidelidad al Señor, continuará incluso después de él. Esta unidad estará siempre garantizada por un más en el amor, que brota de un más de perdón en la conciencia del propio pecado. La unidad entre los creyentes, hermano que me escuchas, no puede basarse sino en el perdón. Seguimos leyendo el versículo. Señor, tú lo sabes todo. Hermanos, el apóstol Pedro amplía la primera parte de las 2 respuestas anteriores. Tú, Señor, sabes todo lo que hay en mí, lo anuncia el Salmo 139. Y yo sé que eres tú quien das la vida por mí, no yo por ti. Tú sabes que yo te niego y sabes que en tu fidelidad conmigo también yo sabré reconocerte y amarte. Seguimos leyendo el versículo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que soy tu amigo. No por mi capacidad, sino por un don tuyo, ya que tú me has prometido que comprenderé lo que tú me has dicho o lo que tú me has hecho en Juan capítulo 13 y luego te seguiré. Seguimos leyendo el versículo. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, el Señor Jesús le confirma su confianza. Esta última respuesta del Señor Jesús sintetiza las otras 2. Dice, apacienta, como la primera vez, y mis ovejas, como la segunda. El apóstol Pedro, como el buen pastor, apacienta sus ovejas en el amor
para que haya una sola grey libre, un solo pastor, según Juan capítulo 10. Él tiene la iniciativa en la misión y conserva la unión de fruto abundante, para que no se rompa la unidad de los que han sido salvados. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. También para anunciarles que en nuestro nuevo tema, basada en el libro La Cena del Cordero, que habla de la misa, que es el cielo en la tierra, estudiada desde un punto de vista bíblico. Esto, los hermanos y hermanas que me escuchas, muy pronto lo tendremos aquí en esta estación de radio. No te lo pierdas. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.